Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Su copyright que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias, y finalmente llegó Superíndice 3 el DUA. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, en los corazones de todos los fans de una de las parejas queridas de los últimos tiempos. Lo adivinaron, hablaremos de Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin, o mejor dicho, de lo que ha estado pasando con ellos y sobre todo, de esa fiesta que ha levantado tanta copyright mica. Pero antes de que entremos en todos los detalles jugosos, quiero recordarles a todos, a los nuevos y a los veteranos, que si les gusta el contenido que hago aquí, si disfrutan de chismes, noticias y análisis del mundo del entretenimiento, no olviden darle al botón Superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita. No se perderá ni uno solo de mis vídeos. Y ahora prepárense porque esto se va a poner interesante. Como saben, la ruptura entre Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin fue un duro golpe para muchos. Eran la pareja perfecta, ¿no? Nos enamoramos de ellos en la pantalla, con su química innegable en Senu con diéresis al cap, y luego verlos juntos en la vida real fue como un sueño más menos o hecho realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y el de Hande y Kerem llegó Superíndice 3 a su fin. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande ha estado concentrada en su carrera, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. La hemos visto brillar en nuevos roles, demostrando su versatilidad y talento. Y Kerem tampoco se ha quedado atrás. Ha estado trabajando en producciones internacionales, expandiendo su horizonte actoral y mostrando su carisma al mundo entero. Pero a pesar de que ambos han continuado con sus vidas, el fantasma de Anker, como los fans cariu más menos osamente los llamaban, siempre ha estado presente. Cada movimiento que hacen, cada entrevista que dan, es analizada con lupa en busca de alguna más menos alguna pista que indique que podrá haber una reconciliación Superíndice 3N. Y la verdad es que la esperanza nunca muere, ¿verdad? Y es aquí donde entra en juego el tema de la fiesta. Hace poco salió Superíndice 3 a la luz la noticia de una fiesta exclusiva, una reunión Superíndice 3N de alto perfil a la que ambos, Hande y Kerem, estaban invitados. La noticia en su ya era lo suficientemente interesante, pero lo que realmente encendió Superíndice 3 las redes sociales fue el rumor de que Kerem había necesitado un permiso para asistir. Lo escucharon bien, un permiso. Ahora bien, ¿de Superíndice 3 de viene este rumor? Bueno, la información Superíndice 3N es un poco confusa, pero parece que esto relacionada con las nuevas relaciones que ambos estarán manteniendo. Recordemos que Hande ha sido vinculada sentimentalmente con Hakan Sabancı, un empresario turco muy conocido. Y aunque Kerem ha mantenido su vida amorosa discreta, también copyright se le ha relacionado con algunas personalidades. Entonces la teoría que circula es que Kerem, en un gesto de respeto hacia Hande y su actual pareja, habrá solicitado algún tipo de permiso o confirmación Superíndice 3N de que su presencia en la fiesta no generará ningún tipo de incomodidad o conflicto. Suena un poco descabellado, su copyright, pero en el mundo del espectáculo, donde las apariencias lo son todo, no podemos descartar ninguna posibilidad. Por supuesto, no hay confirmación Superíndice 3N oficial de esto. Ni Hande ni Kerem, ni sus representantes han hecho declaraciones al respecto. Todo se basa en rumores y especulaciones que han surgido en las redes sociales y en algunos medios de comunicación Superíndice 3N. Pero la idea de que Kerem haya tenido que pedir permiso para ir a una fiesta donde también copyright estará Hande es, como mínimo, intrigante. ¿Qué copyright significa esto? ¿Será que aún hay sentimientos entre ellos? ¿O simplemente se trata de una muestra de madurez y respeto mutuo? Quizá ese todo es una exageración Superíndice 3N y no hay nada de cierto en el rumor del permiso. Personalmente creo que hay varias interpretaciones posibles. Podrá ser que Kerem, al ser consciente de la atención Superíndice 3N mediática que genera su relación Superíndice 3N con Hande, haya querido evitar cualquier posible malentendido o interpretación Superíndice 3N erru Superíndice 3NEA por parte de la prensa. Quizá simplemente quiso asegurarse de que su presencia no opacara la fiesta o incomodara a Hande y a su pareja. Otra posibilidad es que efectivamente haya habido alguna conversación Superíndice 3N previa entre ellos o sus representantes para coordinar su asistencia a la fiesta.
No necesariamente un permiso en el sentido estricto de la palabra, pero su una comunicación superíndice 3n para evitar situaciones incu superíndice 3 modas. Después copyright ese de todo, son figuras públicas y tienen que ser cuidadosos con su imagen. Y por supuesto, también copyright n existe la posibilidad de que todo esto sea una invención superíndice 3n de los medios o de los fans, una forma de mantener viva la llama de Anker y generar interu copyright s en sus vidas. No será la primera vez que se crean rumores y especulaciones sin ningún fundamento real. Lo que es cierto es que esta historia ha desatado una ola de comentarios y opiniones en las redes sociales. Los fans de Anker n divididos. Algunos creen que esto es una seu más menos al de que aún hay esperanza para una reconciliación superíndice 3n, mientras que otros piensan que es una falta de respeto hacia las actuales parejas de Ande y Kerem. También copyright n hay quienes simplemente se ruen de la situación superíndice 3n y la ven como una telenovela s. ¿Y ustedes, copyright opinan? ¿Creen que Kerem realmente necesita superíndice 3 pedir permiso para ir a la fiesta? ¿Piensan que aún hay posibilidades de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Volviendo a la fiesta en su, lo cierto es que no se han filtrado muchas fotos ni detalles. Parece que fue un evento muy privado y exclusivo, donde los invitados fueron muy cuidadosos con lo que compartúan en las redes sociales. Lo que sabemos es que asistieron otras celebridades turcas, y que la fiesta fue todo un con diéresis copyright cito. No sabemos si Ande y Kerem interactuaron en la fiesta. No hay fotos ni vídeos que lo confirmen. Pero incluso si no lo hicieron, el simple hecho de que ambos hayan estado en el mismo lugar al mismo tiempo ya es suficiente para alimentar las especulaciones y los rumores. En fin, la historia de Ande y Kerem sigue siendo una de las fascinantes del mundo del espectáculo turco. Su relación superíndice 3n, su ruptura y todo lo que ha sucedido después copyright s sigue generando interu copyright s y debate. Y esta historia del permiso para la fiesta es solo un capítulo s en esta telenovela de la vida real. Lo que podemos decir con certeza es que ambos son talentosos, exitosos y siguen brillando con luz propia. Han sabido mantener su profesionalismo y seguir adelante con sus carreras, a pesar de la presión superíndice 3n medio ultica y las expectativas de los fans. Y eso es algo que debemos admirar. Asu que para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, vimos CEU superíndice 3 el rumor de que Kerem necesita superíndice 3 un permiso para asistir a una fiesta donde también copyright n estará Ande ha encendido las redes sociales y ha reavivado el debate sobre su relación superíndice 3n. Analizamos las diferentes interpretaciones posibles de este rumor, desde una muestra de respeto mutuo hasta una simple invención superíndice 3n de los medios. Y vimos CEU superíndice 3 los fans de Anker n divididos en sus opiniones sobre el tema. Ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y opiniones sobre estos temas, y escuchar sus comentarios y puntos de vista. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Y no olviden que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí. Asu que si tienen alguna idea para futuros vídeos, o si quieren compartir sus opiniones sobre Ande y Kerem, du copyright genme sus comentarios abajo. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 Simo. Chao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún no he terminado. Porque, admitámoslo, este drama de Anker tiene tantas capas como una cebolla, y merece que sigamos desmenuzándolo. ¿Qué más podemos sacar de este jugoso chisme? Pues un montón. Primero hablemos del contexto de la fiesta. Se rumorea que fue una celebración organizada por una importante figura de la industria del entretenimiento turco. Una de esas fiestas a las que solo acceden los más influyentes y donde se cierran tratos millonarios. Un evento así no es cualquier cosa, y la presencia de Ande y Kerem, incluso por separado, le da aún más peso.
Imaginemos la escena: luces tenues, música elegante, vestidos de diseñador y, por supuesto, una nube de fotógrafos esperando capturar cualquier detalle. En un ambiente así, la tensión podría cortarse con un cuchillo, especialmente si dos examantes, cuyas vidas están constantemente bajo el microscopio, se encuentran cara a cara. Y aquí es donde la teoría del permiso se vuelve aún más intrigante. No estamos hablando de un simple evento social, sino de una ocasión donde la imagen pública es crucial. Kerem, consciente de esto, ¿habría querido evitar cualquier posible escándalo o interpretación maliciosa? Quizás su equipo se puso en contacto con el de Hande para asegurarse de que su asistencia no generaría controversia. La verdad es que en el mundo del espectáculo turco, las relaciones personales y profesionales están intrínsecamente entrelazadas. Una mala foto o un comentario fuera de lugar pueden tener consecuencias devastadoras en la carrera de un actor o actriz. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que Kerem, como profesional experimentado, haya tomado precauciones para evitar cualquier daño colateral. Pero profundicemos un poco más en las nuevas relaciones de Hande y Kerem. La relación de Hande con Hakan Sabank ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su romance, han sido vistos juntos en varias ocasiones, desde viajes exóticos hasta cenas románticas. La prensa turca está convencida de que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Hakan Sabank, además de ser un empresario exitoso, proviene de una de las familias más influyentes de Turquía. Su relación con Hande podría abrirle puertas a la actriz en el mundo empresarial y social, consolidando aún más su posición como una de las figuras más importantes del país. En cuanto a Kerem, su vida amorosa ha sido más discreta. Aunque se le ha relacionado con algunas personalidades, ninguna relación ha sido confirmada ni ha generado tanto revuelo como su romance con Hande. Algunos medios sugieren que Kerem está enfocado en su carrera internacional y que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Si Kerem realmente está saliendo con alguien, es comprensible que haya querido evitar cualquier situación incómoda en la fiesta. Imaginen lo embarazoso que sería para él y para su pareja encontrarse con Hande y Hakan en el mismo lugar. Además, no podemos olvidar el impacto que tuvo la ruptura de Anker en los fans. Para muchos, Hande y Kerem eran la personificación del amor verdadero. Su separación fue como un jarro de agua fría, y muchos aún se aferran a la esperanza de una reconciliación. La historia del permiso para la fiesta ha reavivado esa esperanza en algunos fans. Creen que si Kerem se preocupó por la opinión de Hande, es porque aún siente algo por ella. Otros, más realistas, piensan que se trata simplemente de respeto y madurez. Pero seamos honestos, ¿quién no disfruta de un buen drama romántico? La historia de Anker tiene todos los elementos para mantenernos enganchados: amor, fama, éxito, ruptura y, por supuesto, un toque de misterio. Es como una telenovela de la vida real, y no podemos evitar seguir cada capítulo con atención. Y hablando de telenovelas, no podemos dejar de mencionar Senkalkam, la serie que catapultó a la fama a Hande y Kerem y donde su romance floreció. La química entre ellos era innegable y muchos creen que su amor traspasó la pantalla. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en varios países del mundo. Hande y Kerem se convirtieron en ídolos de masas, y su relación fue seguida de cerca por millones de fans. La serie terminó hace tiempo, pero el legado de Anker sigue vivo. ¿Será que algún día veremos a Hande y Kerem juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando de este drama y analizando cada detalle con lupa. Ahora, volviendo a la fiesta, imaginemos las conversaciones que pudieron haber tenido lugar. ¿Se cruzaron Hande y Kerem en algún momento? ¿Intercambiaron alguna palabra? ¿Hubo miradas furtivas o silencios incómodos? Los rumores apuntan a que ambos fueron muy profesionales y evitaron cualquier contacto directo. Pero, ¿quién sabe lo que realmente pasó detrás de las cámaras? En un evento de este tipo, la discreción es clave, y es probable que muchos detalles se mantengan en secreto. Lo que sí es seguro es que la fiesta fue un tema de conversación recurrente en las redes sociales. Los fans de Anker no dejaron de comentar y especular sobre lo que pudo haber sucedido. Incluso se crearon hashtags y memes relacionados con el tema. La historia del permiso para la fiesta se convirtió en un fenómeno viral, y generó miles de comentarios y opiniones. Algunos fans defendieron a Kerem, argumentando que su gesto era una muestra de respeto hacia Hande.
Otros lo criticaron, diciendo que era una actitud innecesaria y que Andy no necesitaba su permiso para nada. En fin, la polémica está servida, y la historia de Anker sigue dando que hablar. ¿Será que algún día conoceremos la verdad detrás del rumor del permiso? ¿O seguiremos viviendo en un mar de especulaciones y conjeturas? Mientras tanto, seguiremos disfrutando de la carrera de Andy y Kerem, y esperando nuevas noticias sobre su vida personal. Ambos son talentosos, exitosos y tienen un futuro brillante por delante. Y quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir. Así que, para resumir aún más, la fiesta fue el catalizador de una serie de rumores y especulaciones sobre la relación entre Andy y Kerem. La historia del permiso ha reavivado el interés de los fans y ha generado un debate apasionado en las redes sociales. Mientras tanto, ambos actores siguen adelante con sus carreras y sus vidas personales, dejando a los fans con la esperanza de una posible reconciliación. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el drama de Anker. No olviden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.